adelante, el tema que yo quiero compartir contigo no es un tema que rebusqué, no lo leí en un libro, no lo escuché en un cassette. Es un tema que nació de mi propia experiencia con una enfermedad. Es un tema que nació de mi propio testimonio, donde tuve que aplicar a mi vida ciertos pasos bíblicos para experimentar una vida sana en mi cuerpo, en mi alma, o sea, en mi mente y en mi espíritu. Y el tema lo he titulado Las enfermedades, los médicos y Dios. Y ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver el médico en todo esto si estamos delante del médico de los médicos? Hermanos, esta tarde, muchos de los que estamos aquí, tenemos que ponernos en manos de Dios y luego de los médicos para experimentar por fe la sanación física y espiritual que el Señor quiere realizar en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos esperando de Dios un milagro y muchos lo hemos experimentado, porque Dios tiene el poder y la capacidad cada vez que vamos al altar a la Eucaristía de hacer el milagro. Pero hay momentos de nuestra vida donde Dios necesita dar un tratamiento a nuestra enfermedad, ya sea del cuerpo, ya sea del alma, que en la Biblia se refiere a la mente, o del espíritu. Y el mundo de hoy, hermanos, está muy enfermo. Y el mundo de hoy está muy enfermo no porque Dios quiere que el mundo esté enfermo. El mundo de hoy está gravemente enfermo porque no está escuchando la voz de Dios, porque no está obedeciendo los mandamientos de amor y justicia de nuestro Dios. Resultado, la humanidad de hoy está experimentando las enfermedades físicas, emocionales y espirituales, hermanos, que jamás se han oído en la historia. Enfermedades, hermanos, que son actuales, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como es el suicidio, como es el aborto, como son estas enfermedades, hermanos, que afectan no solamente la sociedad, sino que nos afectan a cada uno de nosotros. Hermanos, dice Sabiduría Dios 22:24, que la muerte entró al mundo por el diablo, y dice que entró por envidia. Dios creó un mundo sano, un mundo saludable, pero el enemigo, que quería ser como Dios, introdujo la muerte al mundo. Y hermanos, Dios, cuando nos creó, nos hizo a todos de perfecta salud. Pero luego entró el pecado y entró, que dijimos temprano, entró la muerte. Y usualmente cuando hay una enfermedad, hay enfermedades, independientemente del tipo que sea, que si no las tratamos nos llevan a la muerte. Entonces, hermanos, tú te preguntarás, ¿por qué estás hablando de la enfermedad y qué es una enfermedad? La enfermedad, hermanos, es debilitación de algo, es la alteración de la salud, es algo que causa mucho dolor y desagrado, molestia. Es algo que nos hace sentir que somos disfuncionales. ¿Y qué quiere decir disfuncional? Que algo no está trabajando bien, o en mi cuerpo, o en mi mente, o en mi espíritu. Pero esta tarde el Señor te reitera su promesa: yo te quiero sanar, yo soy la resurrección. Hermanos, pero tenemos que entender algo. Las enfermedades, cuando entran a nuestra vida, entran por unas vías. Y el Señor, a través de la palabra, me concedió 6 vías por donde entran las enfermedades.
ya sean del cuerpo, físicas, ya sean de la mente, como es la depresión, como es la ansiedad, que es muy común en estos tiempos porque es una enfermedad actual que está matando nuestra nación cuando no es tratada como es debido. Pero I'm here to talk to you about that in a minute. Yo les voy a hablar de eso en un momento. Pero hermanos, hay enfermedades, ponía el Señor en mi corazón, que entran por estas vías. La vía número 1, hay enfermedades que entran en nuestra vida por la maldición. La hermana Marilyn más temprano citó, ¿se acuerdan? Deuteronomio 28, cuando estaba aquí con Manuel. Y hablaba la lectura de todos los tipos de bendiciones que Dios se prepara para dar a aquellos que le obedecen y son fieles a sus mandamientos. Pero el otro lado de Deuteronomio 28 dice de la siguiente manera: pero si tú no obedeces la voz de Yahvé, Deuteronomio 28:15 en adelante, y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y vamos a ver alguna de ellas. Dice la palabra: Yahvé te castigará con tuberculosis, fiebre, inflamación, quemaduras, tizón y roya de trigo que te perseguirán hasta que mueran. Versículo 28 dice: te castigará Yahvé con la locura, la ceguera y la pérdida de los sentidos. Versículo 34, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra que el Señor, versículo 34, te volverás loco por lo que veas. Yahvé te herirá con úlceras malísimas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de tu cabeza. Palabra de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando nos alejamos de la bendición, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, no es que Dios te castigue en el sentido de decir: la hermana se merece esto y se merece lo otro. Es que, hermanos, cuando yo me alejo de la presencia de Dios, de su bendición, me expongo a que el enemigo atormente mi vida, maldiga mi vida y me aleje de la presencia de Dios por una u otra enfermedad. El Señor, dice la palabra, que ha venido a bendecirte, y yo no puedo decir otra cosa, dice la palabra. Pero, hermanos, cuando nos alejamos de esa bendición, nos toca la maldición, y es por eso que el mundo hoy lo vemos con distintos tipos de enfermedades, porque se le abrió la puerta a la maldición, a lo que no es de Dios. Otra vía por donde entra la maldición es el pecado. En 2 de Samuel 12:15 vemos cuando el hijo de David, por el pecado de sus padres, enferma de tal manera que el niño muere. ¿Cuántas de sus familias hoy nos están enfermas por el pecado? ¿Cuántos de nuestros hijos hoy no están pagando el pecado de sus padres con alguna enfermedad, ya sea adictiva, como hablaba el hermano, droga, adicción, violencia, las gangas? Hermano, ¿por qué? Porque el pecado es una vía por donde entra la enfermedad también. Y el niño de David y su esposa, que era la esposa de Urías, el que David mandó a matar, se enfermó y murió. El pecado, hermano, abrió una puerta a la enfermedad que llevó a aquel niño a la muerte, porque el precio del pecado es la muerte. Otra vía por donde entran las enfermedades son los espíritus. Y no me lo invento yo, está en la palabra de Dios cuando escuchamos la historia de la mujer encorvada en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Nos cuenta de la historia de una mujer que por 18 años un espíritu, dice la palabra, la tenía enferma. Y la tenía tan enferma que ya la tenía encorvada. Y de ninguna manera la mujer podía enderezarse porque el espíritu de la enfermedad
la atormentaba por 18 largos años.